Esto es una velocidad. Ya es eso. Ya, perfecto. A ver, vamos a continuar. Ya. Lo que les estaba mencionando, lo que les estaba mencionando son, a ver, Diana, por favor. Ya. Lo que les estaba mencionando eran las diferencias entre el plan estratégico institucional. Diana, ¿qué pasó? Que estás que rayas, y rayas, y rayas, rayas y no retrasas más. Perfecto. Muy bien. Entonces, lo que les estaba mencionando era el tema de las diferencias, que un poco ya habíamos visto en la sesión pasada, solamente porque ahorita vamos a entrar al POI propiamente, que en el planeamiento estratégico es un documento de gestión que se elabora a nivel de pliego presupuestario, en donde se van a ver planteadas los objetivos y las acciones estratégicas, y como decíamos, tiene una temporalidad de 5 años. En cambio, el plan operativo, que es justo lo que vamos a ver ahorita, es un instrumento de gestión que más que todo va a orientar la necesidad de los recursos, no va a decirme yo qué tantos recursos necesito, ¿ok? Y no lo elaboran los pliegos presupuestarios, sino las unidades ejecutoras, ¿no? Por ejemplo, veíamos que los pliegos presupuestarios son los gobiernos regionales y ya las unidades ejecutoras, por ejemplo, ya son las direcciones regionales de salud, ¿no? Entonces, aquí se van a plantear actividades ya operativas y también las actividades de inversión. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el plan operativo es multianual y anual, ¿no? Por eso es que ya el PEI es de 5 años, el POI ya es multianual de 3 años y el anual que es de un año, ¿ok? Esto solo para que vean, ¿no? ¿Quiénes elaboran el PEI? Los pliegos. Una pregunta por ahí vi, ¿ya? ¿Y quiénes elaboran los POIs? Las unidades ejecutoras, ¿no? Por ejemplo, el gobierno regional del departamento elabora los PEIs, la región de salud de Piura elabora el POI. De igual manera, ustedes le van a mandar insumos a la región, pues, y les van a pedir insumos para poder hacer las programaciones de actividades. El Ministerio de Salud, por ejemplo, es un pliego y los hospitales son sus unidades ejecutoras. ¿Ok? Ahora, el POI, que es específicamente lo que vamos a ver el día de hoy, el POI lo que va a permitir es desarrollar o plantear, ¿no? El tema de, ajá, así es, las jerezas, las direzas, ¿no? Ellos. El POI lo que me va a permitir es implementar la estrategia del PEI. El PEI es el papá, ¿no? O sea, el que me da los lineamientos por 5 años. En cambio, los POI son como los hijitos, ¿no? Que van a permitir que el PEI se cumpla. No tienen que estar divorciados, no tienen que estar aislados. ¿Ok? Entonces, ¿qué hará? Aquí en el POI se plantea, ¿qué va a hacer la entidad? ¿Cómo va a realizar la entidad estas actividades? Aquí, solamente para que vean, el POI es un instrumento, ¿no? De gestión que lo que va a representar es la estrategia, pero a corto plazo de la institución, ¿no? Y que va a responder a al PEI. Una palabrita clave, el POI va a permitir la programación, esa palabra, la programación.
voy a programar cuántas actividades voy a hacer. Ahorita no se preocupe que mostramos unas capturitas de pantalla para que me entiendan más, ¿ya? Y va a establecer cuántos recursos voy a necesitar y las metas que yo voy a, cuántas consultas voy a hacer, cuántas papá Nicolaos voy a hacer, cuántas mamografías voy a hacer, ¿no? Las metas son así como les decía, más operativas, ¿no? A diferencia de la visión o los objetivos estratégicos. El plan operativo, el multianual, como digo, se formula en un horizonte de 3 años y el anual, que es de un año. Que se acuerdan que yo les decía, ¿no? Que en el POI multianual uno soñaba y decía, yo voy a necesitar tanto presupuesto y ya en el anual ponía pie sobre la tierra con el PIA, ¿no? Este es el que me decía el papá, yo le pedí 100.000 soles, el papá me daba 500.000, que era mi PIA. Y en función de ese PIA, yo tenía que reprogramar mis actividades, ¿no? Esta es la matriz, ¿no? Que habíamos visto la vez pasada, ¿no? Y aquí este es el POI anual, ¿no? Que este es que es el producto después de todos estos pasos que ya habíamos explicado la sesión pasada. ¿Qué es el PIN? El PIN es durante el año las instituciones, desarrollan o dicen, ¿no? Por ejemplo, mi papá me da 500.000 soles, ¿no? Pero yo me estoy portando bien y mi papá me dice, te has portado bien, hijo, entonces te voy a dar 100.000 soles más. Entonces, ya este presupuesto inicial que eran los 500.000 ya van a ser 600.000. Ese es el PIN, es el presupuesto inicial que se modifica, ¿no? Presupuesto institucional modificado, que puede ser para más o para menos, porque si de repente yo me porto mal y el papá me castiga y me quita plata, ¿no? Entonces, algo así funciona el PIC, ¿no? Como que el MEF va viendo, a ver cómo va. A ver, revisen la clase pasada, por favor. En la clase pasada y expliqué claramente cuál era el tema del POI multianual, el POI anual, ¿ok? Muy bien. Entonces, veíamos, ¿no? Que todo nacía, ¿no? De las políticas, que las políticas eran el insumo para el plan estratégico institucional, que es el plan que puede, bueno, que dura 5 años al menos. Luego veíamos que en función a este plan, estratégico institucional, uno formulaba su plan operativo multianual, en el plan operativo multianual, que tiene una temporalidad de 3 años, a diferencia del PEI, el PEI es muy general, ¿no? El POI multianual ya es más operativo. Ahorita vamos a ver cómo se redactan, por ejemplo. En la sesión pasada habíamos visto cómo se redactaban las actividades estratégicas. ¿Recuerdan? Y si no, revisen la grabación. Ahí hemos puesto ejemplos de cómo se redactan las actividades estratégicas, inclusive preguntas colocamos de eso. Y luego ya en función al plan estratégico se elaboraba el plan multianual en donde uno, como le decía, soñaba y decía, yo voy a hacer tantas cosas y voy a necesitar tanto dinero, ¿no? Y además lo planteaba en su cuadro de necesidades, ¿no? En el cuadro de necesidades uno ya decía, yo voy a necesitar un ecógrafo, voy a necesitar 100 bajalenguas, 100 estetoscopios, ¿no? Entonces todo eso, tú aquí soñabas, ¿no? Todo esto es la parte del soñador, ¿no? La parte del sueño, ¿ok? Donde uno dice, yo voy a hacer esto y necesito finalmente tanto dinero. Y en función a eso tú le dices, papito, yo necesito 100.000 soles, ¿no? Pero luego el papá te decía, mira, yo no te voy a dar 100.000 soles, te voy a dar, qué sé yo, 30.000 soles. Entonces tú tenías que ajustarte con este presupuesto. El PIE significa presupuesto institucional de apertura, que es el presupuesto con el cual uno inicia, ¿no? Las instituciones inician las actividades, ¿no? Como le digo, me dan 300.000. Y ya durante el año, si yo me porto bien, me pueden dar más, me pueden dar menos, que ese es el PIB, ¿no? Ahora, en función, recuerdan que les mencionaba que en el POI, de acuerdo a este presupuesto que es lo que me daba mi papá, yo tenía que hacer mi reajuste de actividades ya con los pies sobre la tierra, ¿no? Y que también aquí yo veía el tema de las contrataciones, del PAC, que se acuerdan que les mencioné, que en donde se consideraban las contrataciones que eran más de 8 UITs, o sea, si yo voy a contratar una consultoría que cuesta más de 8 UITs, yo lo colocaba acá en mi plan, ¿no? Y bueno, finalmente ya el presupuesto con el cual yo iba a comprar los bienes, los servicios. Aquí, por ejemplo, esta es la matriz de acuerdo a ese plan, en donde ese plan me decía, ¿no? Aquí tengo que colocar en esta matriz cuáles son mis actividades operativas, el ubigeo, ahorita mejor para que vean. Aquí este es un ejemplo, ¿no? Este es, por ejemplo, de la maternidad.
La maternidad, este es su plan operativo institucional multianual. En el multianual, ¿acuerdan qué estamos haciendo? En el multianual estamos soñando, ¿no? En el multianual estamos soñando, ¿no? En el cual, aquí, por ejemplo, la maternidad dice, muy bien, yo sueño y voy a hacer, ese es mi POI multianual del 2025 al 2027. O sea, va a incluir las actividades, las metas, la platita de estos 3 años de acuerdo a lo que yo sueño. ¿Ok? Entonces digo, muy bien, mi actividad operativa es formación y capacitación en materia de gestión de riesgos y desastres y adaptación al cambio climático. Ya vamos viendo que es más específica la redacción de las actividades en el plan operativo a diferencia del plan estratégico. Y me dicen, ya, ¿y eso dónde lo vas a hacer? En Lima. ¿Y cuál va a ser tu unidad de medida? Personas, es decir, van a ser personas capacitadas. Perfecto. ¿Qué prioridad es? Es un de muy alta prioridad. Ahora, año por año, dime, a ver. Yo digo, bueno, año por año, digo, en el 2025 yo voy a cada mes a capacitar a 100 personas. Es decir, yo a fin de año voy a capacitar a 1.200 personas. Chévere. ¿Y cuánta platita vas a necesitar? Ah, yo en el 2025 para poder implementar y comprar los bienes, el software, qué sé yo voy a necesitar 272.000 y un poco más de sol. Chévere. Y en el 2026, igual, yo voy a seguir capacitando 100 personas cada año. Este de físico significa personas, ¿no? Unidad de medida, 100 personas cada año. ¿Ok? Muy bien, entonces yo digo, muy bien. Entonces, en el segundo año también voy a capacitar a 1.200 personas. Y en el tercer año, ¿cuántas personas vas a capacitar? Bien, voy a capacitar mensual, 100 personas. Entonces, yo cuando soñé, digo, voy a capacitar a 1.200 personas al año y en total de presupuesto voy a necesitar 272.000 y un poco más de sol. Eso dijo la maternidad en su plan operativo multianual. ¿Ok? Perfecto. Ahora, en función, bueno, esta palabrita clave. En el plan operativo, la palabra clave es la programación. Uno programa, ¿no? Y dice, ya, muy bien. ¿Qué vas a necesitar tú, por ejemplo, para poder capacitar a estas personas? Voy a necesitar trípticos, dípticos, qué sé yo, contratar locadores, qué sé yo, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, en función a eso, uno va a elaborar su cuadro de necesidades, ¿no? Que es el documento que va a consistir qué es lo que tú vas a necesitar para contratar, ¿no? El cuadro de necesidades es un documento para poder programar. Y de igual manera, ¿no? Puede ser una programación anual y una programación multianual. ¿Qué criterios uno tiene? Pregunta de examen para programar. Tres criterios. CCR. Cobertura. ¿Cuánto es la cobertura de las atenciones que tú vas a dar? Perfecto. Concentración. Es decir, tú de tu población que tienes adscrita, que tienes adscrita en tu establecimiento de salud, ¿cuántas veces crees tú que va a hacer uso de este programa? Que si yo, si tengo una mujer en mi programa de planificación familiar y yo tengo 100 mujeres, yo digo, en el año van a venir 2 veces. Entonces yo voy a pensar que voy a tener 200 atenciones. 100 por 2, 200. Y el rendimiento, ¿cuánto rinde mi personal para atender? Entonces, acuérdense, CCR, la cobertura, la concentración y el rendimiento son tres criterios para yo poder hacer mi programación. Así es, ¿no? La copia de Cristiano Ronaldo, ¿ok? CCR. Este solamente para que, porque de repente hablo en chino para algunos, este es cómo es el cuadro de necesidades, ¿no? Un cuadro de necesidades en el cual por ejemplo, aquí ya uno dice, ¿no? Voy a contratar locación de servicios, voy a comprar placas neurales, guantes, bolsas de aspiración. Ese nivel de detalle tiene el cuadro de necesidades. ¿Qué vas a necesitar? Lenguas, guantes, estetoscopios, también locadores de servicios. Todo eso yo lo escribo así bien detalladito en mi cuadro de necesidades. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en función a mi cuadrito de necesidades, ya por ejemplo aquí yo dije,
pipiripipi, yo miren, aquí tengo cuántas mis plaquitas, cuántos mis guantecitos, yo hago mi cotización y digo, bueno, este es el presupuesto que yo voy a necesitar, ¿no? Mi programación anual y multianual, que es por los 3 años, ¿ok? Y aquí también tiene que ver el tema de las inversiones, ¿no? Aquí, ¿qué voy a necesitar? Inversión, voy a invertir en un tomógrafo nuevo, qué sé, ¿ok? Muy bien. O sea, en esta parte del multianual, en el multianual uno sueña. En el POI multianual uno sueña y dice, yo necesito, voy a hacer tantas cosas, ¿no? Pero ya luego dice el MEF, aprueba el MEF su presupuesto y dice, Perú les voy a dar instituciones públicas tanta plata, este es mi presupuesto público. Y en función a eso ya, pues, ¿verdad? Como dicen, con los pies sobre la tierra, con el PIA, el presupuesto institucional de apertura, yo ya ahora tengo que empezar a reprogramar, ¿no? ¿Qué sé yo? Em, si yo pensaba que me iban a dar 100.000 soles en el año y al final me dan 500.000, 50.000, tengo que hacer un reajuste, ¿no? Entonces, dicen que el PIA, el presupuesto institucional de apertura, debe aprobarse hasta el 31 de diciembre del año anterior. Es decir, por ejemplo, el PIA del 2027 se puede aprobar hasta el 31 de diciembre de este año, ¿ok? Y bueno, algunos que preguntaban acá está lo del PIA, ¿no? Que es el presupuesto que se va modificando. Idealmente dice que no se debería modificar mucho, ¿no? Hasta 4 modificaciones en el año. Pero bueno, en la vida real vamos viendo que no es a veces aún más, ¿no? Pero al menos 4 modificaciones en el año. Y aquí, por ejemplo, el PIA, ¿no? El presupuesto institucional apertura, ¿no? Y aquí me dicen todo, por ejemplo, este es de la maternidad, ¿no? Aquí está todo tu presupuesto que te voy a dar. En función a ese presupuesto, ya la maternidad, ahora ya tiene que, ¿se acuerdan que en la maternidad cómo estaba? Acá, aquí, ¿no? La maternidad decía formación, capacitación y materia y gestión en el POI multianual que es el Soñador 2025, 26 y 27. ¿Y cuánto pedía? Miren, 272.000 soles. Iba a capacitar 1.200 personas por año. Miren qué es lo que pasó cuando ya le aprobaron. Ese ya es el del 2025. Al final, o sea, el POI ya del año, ya con los pies sobre la tierra, no le dieron los 272.000. ¿Cuánto le dieron? Miren, 12.000 soles. Entonces, el, el, el POI multianual es el soñador, ¿no? El que sueña. Y ya luego con el PIA, con los pies sobre la tierra, pues ya miren, bien sobre la tierra, ¿no? 1.200. Entonces, y al final le dijeron, mira, te voy a dar 12.000 soles, 1.200, 12.000 soles, ¿ok? Dijeron, te voy a dar 1.000 por mes. Y con esos 1.000 tienes que capacitar. Y miren, no le bajaron la meta, 1.200 le dejaron de igual manera, ¿ok? Pero la meta financiera sí se la bajaron, ¿ok? Entonces, esa es la vida real, ¿no? Entonces, para que se acuerden, ya, el POI multianual es el soñador. Ya luego con los pies sobre la tierra, con el PIA, yo ya hago mi POI anual, que es con los pies sobre la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para que se acuerden, ¿no? Por ejemplo, desde ahorita, estimados y estimadas, ya se está elaborando el POI multianual, por ejemplo, del 2027 al 2029, ¿no? Porque son 3 años, 27, 28 y 29. Desde ahorita ya se está elaborando ese POI multianual. Y ya luego lo aprueban, inclusive eso es lo que me da más risa, que todavía te lo aprueban, o sea, te aprueban tu sueño. Tome, su sueño está aprobado, le dicen. Una vez que te aprueban el sueño, ya luego entre mayo y diciembre ya es cuando empiezan a ajustarse, ¿no? Se van haciendo los ajustes y ya luego en función a lo que publica el Ministerio de Economía y Finanzas, que es el que ya dice este es el presupuesto público, ya y le dice, ¿no? ¿Cuánto le va a dar a cada institución? Ya es que te ponen los pies sobre la tierra, aprueban el PIA y tú tienes que hacer pues tu modificación de tu POIA anual, ¿no? El POIA anual es consistente con los pies sobre la tierra, ¿no? Con el PIA,
Y ya luego, por ejemplo, hasta el 31 de diciembre de este año, del 2026, hay chance para aprobar el POI anual del 2027. Y durante ya el 2027 se pueden ir haciendo las modificaciones del POI, ¿no? Del PIA, ¿no? Inclusive del POI, ¿no? Así como se modifica el PIA, que es el presupuesto institucional de apertura, que se va a modificar y se va a llamar PIN, el presupuesto institucional modificado, también el POI. Mi POI anual se puede modificar, ¿no? Y hay, sí o sí, todas las instituciones estimadas y estimados hacen una evaluación del POI cada 3 meses. Enero, febrero, marzo, su evaluación. Abril, mayo, junio, su evaluación. Julio, agosto, septiembre, su evaluación. Y desde octubre hasta diciembre, su evaluación. Y en diciembre sí o sí hacen su evaluación. Y en función a tu evaluación, ahí es cuando le digo, si te portaste bien, te pueden dar más platita. Porque si tú dices, mira, yo sí tengo capacidad de gasto, perfecto. Entonces, el papá te va a dar más plata. Pero si tú ya vas mitad de año y no has gastado ni un sol, ¿qué te voy a dar? Te quito más bien porque hay otros que están necesitando. Trae para acá y yo le doy a 30. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en la programación de las actividades, obviamente yo quisiera abordar todos los problemas de salud. Yo feliz sería si solucionara todos los problemas. ¿Ok? Ajá, sí, van de la mano, ¿no? Modificas el POI, modificas el presupuesto. Gracias. Entonces, en el tema de la priorización, digo, yo quisiera abordar todos los problemas, todos, pero lamentablemente no hay presupuesto suficiente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Priorizar. Y hay varios criterios de priorización. Se van a acordar de esta mnemotecnia que es PRIMATE, ¿ok? PRIMATE. El tema de P de población, R de riesgo, I de intervención, M de magnitud y T de tendencia. ¿A qué se refiere con población? ¿Qué tanto interés tiene la población? El COVID es el ejemplo típico. Ustedes, si son curiosos, porque por transparencia están publicados los POI, busquen los POI con los cuales, los POIs iniciales de las instituciones, 2021, del año 2021, ¿ok? Y ya luego vean el POI modificado. ¿Recuerdan el año 2021 qué pasó? Ajá, en la página amigable del MEF o en las mismas instituciones, ustedes que se busquen Hospital San Bartolomé o Diris Lima Este, que se yo, busquen, y van a ver cómo iniciaron el presupuesto, las actividades, cómo iniciaron, y ya luego por el tema de la pandemia, cómo fue modificado. ¿Ok? Entonces, eh, el COVID, por ejemplo, fue un problema que sí o sí en todos los POI se priorizó. Número uno, la población, obviamente todos estamos interesados en que este problema se solucione. En ese sentido, las actividades que se programaban en el plan operativo institucional sí o sí incluían el abordaje del COVID, ¿no? El riesgo o gravedad, ¿no? El riesgo o gravedad, que es la R, es la probabilidad de que el problema ocasione grandes daños en la población, ¿no? Veíamos que, por ejemplo, no, el COVID fue un problema bastante grave, ¿no? Fue un problema al inicio, ¿no? Con bastante mortalidad, luego ya poco a poco letalidad, disculpen, fue disminuyendo, ¿no? ¿Qué tanta capacidad de intervención, ¿no? ¿Qué tantas posibilidades tienes tú como institución y de platita para poder intervenir, ¿no? Veíamos ustedes quizás no recuerdan, eran jovencitos, hace 6 años, estaban iniciando la universidad probablemente, y veíamos, por ejemplo, que siempre salían decretos legislativos de modificación donde decían, se está derivando dinero qué sé yo, del ambiente o de turismo, ¿no? Se está derivando a salud, ¿no? Entonces todo eso hacía que tengamos presupuesto para poder tener esta capacidad de intervenir en este problema. La magnitud, ¿no? Es otro problema. Si el problema de salud a- a- afecta a gran cantidad de población, obviamente lo voy a priorizar, ¿no? Y la tendencia significa que si el problema va incrementándose, obviamente es un problema que yo voy a priorizar. Es decir, que estos son criterios que si cumple un problema de salud, yo voy a priorizarlos. O sea, si cumplen estos 5 criterios, obviamente es súper prioritario. Y ahí conforme va, si cumple 4, 3 y así se va bajando, ¿no? Pero son criterios para que tú priorices. ¿Ok? Bueno, esto es
esto ya lo que habíamos visto. A ver acá. El POI multianual del Ministerio de Salud es en el cual se establece la programación de metas físicas y de costeo que se espera alcanzar en los próximos 3 años. Ujú. Es un instrumento, ¿ok? Esa palabrita, es un instrumento de gestión. Es un documento finalmente que me va a permitir gestionar por 3 años. Sí, soñar, ¿no? Usted desea incluir en el presupuesto institucional de apertura del año 2025 la disculpen, de un cerco perimétrico para su centro de salud, ya que recibirá la donación de un ecógrafo para seguimiento de gestantes y telecografía. ¿Hasta qué fecha límite la unidad ejecutora puede aprobar este requerimiento? Habíamos dicho que es hasta el 31 de diciembre, ¿no? Que se puede aprobar hasta el último día. Tu centro de salud tiene el proyecto de compra de 3 ecógrafos, ¿ok? De 3 ecógrafos. Instrumento es más un documento, es un documento. En cambio, la herramienta es algo que, por ejemplo, la espina de Chicago, ¿no? Es un, es un insumo que me va a permitir construir el instrumento. Ese instrumento es más grande, no es un documento, un expediente, ¿no? En cambio, la herramienta del Ichikawa, del árbol de problemas, ¿no? La lluvia de ideas, ¿no? Me van a permitir van a ser insumos para poder yo construir el documento grande que es el instrumento. A ver, su centro de salud tiene el proyecto de la compra de 3 ecógrafos portátiles para cierre de brechas de atención y gestantes. Para ello, el proyecto debe ser priorizado en la programación multianual presupuestaria de inversiones, ¿no? El director del establecimiento de salud para lograr los objetivos institucionales cada año puede adecuar los siguientes criterios de programación, y ahí se acordaban de la letra D, ¿no? La copia Cristiano Ronaldo, cobertura, concentración y rendimiento. El instrumento de gestión que comprende la programación de actividades operativas e inversiones en todas las dependencias del ministerio con sus respectivas metas físicas y financieras es el POI. Acuérdense, programación es el POI. Programación es el POI. ¿Ok? Este es el plan estratégico. Este no va a ser programación. Es más, estratégico es actividades estratégicas operativas, objetivos operativos, objetivos AEI. Objetivos, actividades estratégicas institucionales, objetivos estratégicos institucionales. El plan de desarrollo local concertado, que es más grande inclusive que el plan estratégico, que es un plan a nivel de la localidad. Es más grande, o sea, y el PESEN, que es el plan estratégico multisectorial, ¿no? Este es más grande, luego sigue luego sigue luego sigue este. Palabrita clave, la programación, ¿ok? Programación es el plan estratégico. Instrumentos de gestión son el plan estratégico y el plan operativo. Es lo mismo. Al psicólogo se le solicita trabajar el clima organizacional del establecimiento de salud. La adecuación de la encuesta, así como la preparación técnica de la medición del clima, forman parte de qué fase. ¿De qué fase sería? De la planificación. Por si acaso, diferencias entre evaluación y seguimiento. Seguimiento también se le llama monitoreo, ¿ok? La evaluación tú evalúas objetivos. ¿Qué tanto voy cumpliendo los objetivos? ¿Ok? ¿Qué tanto yo voy cumpliendo? Por ejemplo, yo me planteo como objetivo, este, no, 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 no. Ya. Me planteo como objetivo eh, en relación a mi simulacro inicial y mi último simulacro haber incrementado un 50% mis respuestas correctas. ¿Ok? Entonces, la evaluación, yo tengo un objetivo y otra vez de indicadores veo, ¿lo cumplo o no lo cumplo? Mi objetivo fue incrementar un 50% mi puntaje en relación a mi medición basal. Para yo ver si lo cumplí o no lo cumplí, es la evaluación. ¿Ok? En cambio, el seguimiento monitoreo es una actividad operativa, más en el cual yo digo, yo para poder sacar una muy buena puntuación en el examen, voy a programarme diferentes actividades. Y, por ejemplo, una actividad es hacer resúmenes semanales. Entonces digo, semana 1, Jacqueline, semana 2, semana 3. Entonces,
Resumen semanal. La semana uno, ¿lo hice o no lo hice? Sí, chévere. La semana 2, ¿lo hiciste o no lo hiciste? No. La semana 3 tampoco. Entonces, esto de hacer checklist, el checklist es el seguimiento monitoreo. Jacqueline. Entonces, entonces el seguimiento monitoreo lo que va a permitirme es ver, ¿no? Monitorear si es que estoy o no. Esa, no sé si ustedes han entrado alguna vez a alguna cirugía, ¿no? En donde, por ejemplo, la lista de cirugías seguras, ¿no? En el cual uno dice, a ver, la persona es, qué sé yo, Nieves Z, sí, check. ¿Le van a operar el brazo derecho? Sí, ¿no? Entonces, ¿es alérgico a algún medicamento? Sí. Entonces, eso es una lista de chequeo, ¿ok? Y la intervención propiamente es la ejecución, ¿no? Una intervención es hacer algo, ¿no? Una intervención es un programa, una actividad, una acción propiamente. Todo esto, la intervención no tiene nada que ver, pero bueno, forman parte de la fase D, no bien chistosito, ¿no? La fase del proceso administrativo, que son el P, O, D, C, ¿no? La primera fase es la planificación, la planificación, en donde uno, en función a un problema, dices, muy bien, primero voy a planificar, no, no es que voy a actuar así de loquito, ¿no? Tengo que planificar, a ver, vamos a ver cómo está la situación, yo quiero, qué sé yo, a ver, yo voy a entrar al CERUMS, entonces, y yo voy a ser el director, a la directora o la responsable o el responsable, que sé yo, de un programa de salud. Perfecto, entonces voy a hacer mi planificación de mi año de mi CERUMS, a ver cómo vamos a hacer. Entonces, primero planifica. A ver, y parte de la planificación es el análisis de situación, ¿no? A ver, vámonos. ¿Qué información tengo? A ver, qué sé yo, si yo soy cirujano dentista, quiero saber los indicadores, los motivos de consulta más frecuentes, las edades más frecuentes, qué sé yo. Entonces, yo una planificación en función a la información que yo tengo del contexto de mi entorno, qué sé yo empiezo a planificar, empiezo a preparar. Y luego ya empiezo a organizarme, ¿no? En la planificación, que es la primera etapa, la planificación, lo que uno va a plantear primero es, bueno, conoce la situación y plantear los objetivos. Ah, no, yo voy a mejorar mi cobertura y no sé qué cosa. Entonces eso lo hace en una planificación. Y sería bonito que lo hagan en un documento, ¿no? Para que se llama plan, ¿no? Y digan, muy bien, yo para este plan necesito estos recursos. Necesito dinero, necesito un equipo, qué sé yo. Luego ya empiezan a organizarse, ¿no? Que es la siguiente etapa, la organización. Muy bien, vamos a organizar estas actividades que yo había planificado. Estas actividades voy a hacer la primera semana, esta es la semana, ¿sí? Y vamos a designar responsables. A ver, el técnico de enfermería va a ser responsable de esto, el licenciado en enfermería esto, qué sé yo, ¿no? Se van a organizar actividades, qué sé yo, a captar personas, a volantear, a hablar a la gente comunitario, qué sé yo. Y luego ya ustedes, por ejemplo, el cirujano dentista en este caso, va a dirigir. A ver, ¿cómo va la cosa? ¿Van captando personas o van captando personas? A ver, cuénteme cómo va, ¿no? Y luego el control, que el control tiene varias formas de controlar. El tema de la evaluación, por ejemplo, que dije que él quería incrementar la cobertura. A ver, ¿estás incrementando la cobertura o no? Sí, chévere. El tema del seguimiento o del monitoreo. A ver, yo había planificado todas las semanas ir a visitar el colegio. ¿Estoy yendo a visitar el colegio? Sí, chévere. Y el otro es el tema de la supervisión. Eso es otra forma de control, el tema de la supervisión. En el de la supervisión, en donde uno dice, muy bien, vamos a supervisar, yo voy a supervisar, por ejemplo, eh, cómo están haciéndose el lavado de dientes las personas o inclusive mis mismos agentes comunitarios. A ver, tú que eres un replicador, ¿cómo te estás lavando los dientes o cómo les estás explicando a las personas que deben cepillarse los dientes? Ah, sí, ah, no, pero mira, así no es, así. Supervisan a las personas. Todo esto es en sí parte del proceso administrativo. Curiosamente no está en el temario, pero igual los bandidos lo han colocado. Muy bien. Vamos a dar un break de unos
ocho y media retomamos, chicos, ¿ya? 8:30, 8 minutitos nada más para poder avanzar, ¿ok?
Muy bien. ¿Sí me escuchan? Ay, chévere. Gracias, gracias. Chéverengue. Muy bien, estimados. Entonces, este es el último tema de la primera parte de gestión y ya luego iniciamos la segunda partecita. Muy bien, vamos a hablar sobre los documentos técnicos normativos de gestión institucional, el ROF, el MOC, y algunos más. Mm, y por si acasito coloqué los documentos normativos per se. Bien. Bueno, en los documentos de gestión, vamos a ver que clásicamente no eran estos cuatro de aquí. El ROF, que es el Reglamento de Organización y Funciones, ya vamos a ver igual de aquí de qué es que se trata cada uno. El K, que es el cuadro de asignación de personal, que ya luego se va a llamar, o sea, ya todas las instituciones, a ver, primero que nada, antes de, me olvidaba, estos documentos de gestión lo que van a permitir es organizar a las instituciones. Las instituciones van a poder organizarse. Son una forma de, ¿se acuerdan de la planificación estratégica que lo vimos a propósito de una pregunta de la planificación, de la organización? Estos documentos de gestión son documentos que van a permitir organizarse a las instituciones. Y para esto tenemos al reglamento de organización y funciones, al cuadro de asignación de personal, que ya luego servir ha mencionado o ha indicado que tiene que ir cambiándose al cuadro de puestos de entidad. Luego tenemos al manual de organización y funciones, que también, ¿no? Va cambiando al manual de perfil de puestos de la entidad. No se preocupen, de que voy a explicar cada uno de ellos. Otro de los documentos es el manual de procesos y procedimientos y otro que es el manual de operaciones, ¿no? Que ya vamos a ver ahorita también, ¿ok? Explico estos documentos y luego regresamos a los documentos normativos. Okidoki. Muy bien. Vamos a hablar primero del reglamento de organización y funciones, que es el documento grande, ¿no? El documento real, el documento de la realeza, me refiero, el documento de la realeza, el reglamento de organización y funciones, es el documento paraguas, el documento gigante, ¿ok? Todas las instituciones tienen este documento, el Ministerio de Salud, ustedes si son curiosos, busquen ROF del Ministerio de Salud, ROF de Salud, ¿no? En donde vamos a ver que hay un grafiquito que es parte de, ¿no? Que es el organigrama que es este muñequito de aquí. El organigrama va a tener sus órganos de alta dirección, ok, que es donde está, qué sé yo, la dirección general, ¿no? La gerencia general, no sé, es el CEO, como dicen, ¿no? La alta dirección. Luego vamos a tener en el lado bueno, de la pantalla, en el lado izquierdo, los órganos de apoyo, que son los que van a apoyar a los órganos. Cuando yo hablo de órganos, estoy hablando para que me entiendan, oficinas, ¿ya? Las oficinas. Por ejemplo, no, órganos, oficinas de alta dirección, la dirección general, por decirlo así. Órganos de apoyo, oficinas de apoyo, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes apoyan al director general? Los apoyan las oficinas de administración, ¿no? La administración que ve la parte de las contrataciones, qué sé yo, ¿no? Ajá, las oficinas de planeamiento, ¿no? Ellos son los que los apoyan. Ahora, ¿quiénes son los órganos de asesoramiento? Los órganos de asesoramiento son aquellos que van a, como su nombre dice, las oficinas que asesoran a la dirección general. Tenemos, por ejemplo, a la oficina de calidad, tenemos a la oficina de epidemiología, ¿no? Que son los que asesoran, la oficina de asesoría legal, ¿no? Exacto. Van a ir cambiando en sí de las instituciones, pero en general las instituciones de salud tienen esta estructura. Y luego los órganos de línea.
Los órganos de línea, que son los órganos que en sí realizan las actividades propias de la institución. Por ejemplo, el departamento de pediatría, los hospitales, el departamento de ginecobstetricia, el departamento de medicina, o sea, son los que hacen las actividades del día a día, ¿ok? Las actividades del día a día, ¿no? Inclusive quienes con los que contribuyen más a la misión de la institución, esto, los órganos de línea son los que constituyen o contribuyen más a la misión de la institución, ¿ok? Ujú. Entonces, en el ROF se plantea eso, ¿no? El muñequito. O sea, me voy a plantear qué oficinas son las que necesita el hospital o el Ministerio de Salud o el Salud para funcionar, ¿ok? Voy a identificar los órganos o unidades orgánicas, que como les digo, son las oficinas. Pero además de yo identificar a las oficinas, yo necesito decir qué va a hacer cada oficina. Entonces se establecen las funciones de los órganos o las oficinas. Por ejemplo, la oficina de epidemiología, ¿cuál es su función? Realizar la vigilancia epidemiológica hospitalaria, realizar, establecer normativas sobre salud ambiental, qué sé yo, ¿no? Entonces, todo esto en el ROF. En el ROF, entonces, ¿qué hacemos, chicos? En el ROF se identifican las oficinas y las funciones de las oficinas, ¿ok? Ese es el ROF. El muñequito que lo representa es el organigrama, ¿ok? Una vez que yo ya tengo el ROF, ¿qué es lo que pasa? Muy bien, yo ya tengo en el reglamento de organización y funciones, yo ya identifiqué mis oficinas, identifiqué las funciones, ya. Pero la oficina solita no funciona, necesita personas, ¿cierto? Entonces eso se identifica en el CAC, en el cuadro de asignación de personal. Las abreviaturas por si acaso están en el slide anterior. El CAC es el cuadro de asignación de personal en donde yo digo, muy bien, esta oficina de epidemiología, ¿qué necesita para que funcione? Necesita un jefe o jefa, una médico, un licenciado en enfermería, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo establezco el listado de cargos que se necesitan para que funcione. ¿Cuántas personas? Ese es el CAC, ¿no? El CAC. Pero les cuento que luego Servir ha dicho que este CAC va a migrar al cuadro de puestos de entidad. El cuadro de puestos de entidad, que creo que estoy que hablo y... ¿vieron? Estoy que hablo y hablo y hablo y acá está. Ya. Este es el cuadro de asignación de personal. El cuadro de asignación de personal en donde aquí está, ¿no? Por ejemplo, este tema de cuántas personas necesito, ¿no? Ya, nada más. En el cuadro, disculpe, este es el cuadro de asignación de personal, pero en el cuadro de puesto de entidad se va a agregar esto, la platita. ¿Cuánto necesitas? Por ejemplo, ya. Este médico o el médico va a ganar 5.000 mensual por 12 más los beneficios que sí, 70.000 al año. Y así. Entonces, el cuadro de puesto de identidad tiene el plus o el dato añadido en donde además de hacer el listado del personal que se requiere, se va a incluir la plata que se necesita, que en cierta manera va a consolidar otro instrumento que ¿saben cómo se llama? Se llama, a ver, Jocelyn. Ajá, así es, Liz. El presupuesto analítico de personal, el PAP, ¿no? El presupuesto analítico de personal. Hay un documento en donde solamente está la parte de presupuesto, por ejemplo, médico, cuánto de money. El licenciado en enfermería, cuánto de money, ¿no? Así. ¿Cuánto de dinero? ¿Cuánto de dinero? En cambio, ya el cuadro de puesto de entidad va a incluir a los dos, ¿no? Al cuadro de asignación de personal y al PAP. Ustedes si son curiositos, pueden entrar a algunas instituciones, pero ya van viendo que el CAC poco a poco se va, bueno, todavía hay el CAC, pero se llama CAC provisional, porque luego todas las instituciones van a necesitar este cuadro de puestos de entidad. El tema es que parece fácil, pero no lo es. Parece fácil hacer estos documentos, pero no lo es. Entonces, todavía por eso es que la mayoría de instituciones tienen su cuadro de asignación de personal provisional mientras están realizando el cuadro de puestos de entidad. Ujú. Sí.
Entonces eso vamos viendo que ya va migrando, ¿no? Ahora, el MOF, el Manual de Organización y Funciones. Veíamos, creo que igual vuelvo para que un poquito me entiendan. Vemos que en el CAC o en el cuadro de puesto de entidad, yo digo, muy bien, la oficina de epidemiología que estaba en el ROF, yo identifiqué qué personas necesito para que funcione. Ya, pero ahora, ¿qué va a hacer cada una de esas personas, cada uno de esos puestos? Y eso se identifica en el MOF, que es de mano de obra, ¿no? En el Manual de Organización y Funciones. Que yo digo, muy bien, a ver, este médico, ¿cuál van a ser sus funciones principales? ¿Cuáles son sus funciones específicas? Todavía, ustedes si entran al MINSA, van a ver que todavía existen. No van a ver en el MINSA todavía esto, todavía no van a ver esto, no van a ver. El ROF sí, todavía están vigentes porque como les digo, yo me acuerdo en el reciente, uy, ¿hace cuántos años terminé? La residencia ya más de 10 años. Y me acuerdo que estaban en el MINSA, ¿no? Viendo acá, ¿no? El cuadro de puesto de identidad hasta ahorita. Sigue ahí el CAC todavía, ¿no? Entonces, por eso le dicen CAC provisional, ¿no? El manual de organización y funciones, ustedes van a ver que todavía, ustedes busquen MOF del MINSA, MOF de salud, van a ver que todavía están por ahí, ¿ok? Muy bien, no, ahorita vamos a ver la diferencia, Alexandra. El manual de organización y funciones es el documento en donde se establecen las funciones, pero de las personas, ¿ok? Por ejemplo, el médico, ¿qué va a hacer? Sus funciones principales, sus funciones específicas, quién va a ser su superior, quién va a ser su subordinado, por decirlo así, con quién se va a relacionar externamente, qué sé yo, con los colegios, internamente, con otras oficinas, los requisitos, necesita un grado de maestro, experiencia, etc. ¿Ok? Y luego el manual de procesos y procedimientos. Proceso no es estos flujograma, bueno, es un flujo. El proceso en sí son todos los pasos que se sigue para lograr un resultado. Y se grafican con estos flujogramas o diagramas de flujo. ¿Ok? El manual de procesos es un documento que consolida todo esto. ¿Ok? Pero. Ya. No, este es el manual, como le decía, de organización y funciones, que luego ya se va a llamar el manual de perfil de puestos, el manual de procedimientos, que están los flujogramas. Ahora, en el manual de operaciones, ¿qué es el manual de operaciones? Lo que pasa es que el ministerio, bueno, en sí, ya a nivel, inclusive multisectorial, lo que se ha establecido, por ejemplo, es copia y pega de un decreto supremo, ¿no? Porque esto no solo regula el Ministerio de Salud, sino a todos los ministerios. ¿Qué es lo que dice? Que es el manual, el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones, es un documento que solo va a ser de la realeza de verdad. O sea, solo van a, por ejemplo, en el Ministerio de Salud dicen que el ROF solamente lo va a tener el Ministerio de Salud, o sea, el ministerio que está en Salaverry, ese ministerio va a ser el que va a tener el reglamento de organización y funciones. Y dicen que las instancias que están por debajo de, por ejemplo, los hospitales, el Hospital 2 de Mayo, el Hospital Loaiza, qué sé yo, todos ellos van a tener que tener como un ROF diferente que se llama Manual de Operaciones, en donde además de incluirse este tema de la estructura orgánica, las funciones y todo eso, también van a incorporar el tema de procesos. Y salió el año pasado, si mal no recuerdo, inclusive una normativa de lineamientos para que los hospitales puedan hacer su MOC, su manual de operaciones, pero luego lo derogaron, no sé qué pasó, lo derogaron, y ahí está, ¿no? Ustedes, por ejemplo, van a ver que muy pocas instituciones a nivel del sector salud van implementando el manual de operaciones, ¿no? Imagino que para estandarizar fue que pusieron, el manual de operaciones es el que le conoce como MOP, ¿no? Como el manual de operaciones, ¿no? Que es el documento técnico normativo de gestión organizacional, que es lo que va a hacer es un ROF en donde se establece la estructura funcional. También tiene su organigrama, también tiene el organigrama, tiene la estructura funcional, tiene las funciones, pero además le agregan el tema de los procesos, ¿ok? El tema de los procesos. Y el manual de operaciones, como le digo, ya lo elaboran los hospitales, ¿no? Las direzas. En cambio,
el MINSA es el que tiene el reglamento de organización y funciones. El MOF no, 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 no. En el MOF lo que se van a, a establecer son las funciones de las personas, ¿ok? Por ejemplo, ¿qué dice? Cargo clasificado, médico. ¿Qué va a hacer el médico? ¿Con quién se va a relacionar? ¿Qué funciones va a tener este médico? Sus funciones específicas. ¿Qué requisitos ser egresado? ¿Qué experiencia? Como le digo, manual de organización es organización de funciones de la M, de la mano de obra, de las personas, de los puestos, ¿ok? Esa es la diferencia. En cambio, en el ROF y en el manual de operaciones, yo no hablo, no establezco funciones de las personas, sino de la oficina de epidemiología, con todo el conjunto de personas. ¿Qué va a hacer la oficina de epidemiología? La oficina de calidad, ¿qué va a hacer la oficina de calidad? La oficina de recursos humanos, ¿qué va a hacer la oficina de recursos humanos? ¿Ok? Eso establezco en el reglamento de organización y funciones y en el manual de operaciones. Solo que no sé por qué Michi han hecho como que el ROF solo lo van a tener las instituciones rectoras, las líderes, como el Ministerio de Salud, CEPLAN, ellos van a tener ROF y las instituciones que están por debajo, ellas van a tener el manual de operaciones. ¿Ok? Ah, ya. La diferencia es el nivel de, por ejemplo, el nivel de jerarquía que tiene la institución. Se les colocan documento de organización de la autoridad sanitaria nacional o de una autoridad o del rector o de la autoridad sanitaria. Ahí estamos hablando del reglamento de organización y funciones, de la realeza, como le digo. En cambio, el manual de operaciones son de todos los que están abajo de la realeza, ¿no? De los hospitales, IPRES, ¿no? Por ejemplo, ellos son los que tienen el tema del manual de operaciones. Y para variar, ¿no? Además de ponerle las funciones, le agregan el tema de procesos. En cambio, en el ROF no. En el ROF no hay el tema de procesos. O sea, el ROF y el MOF, el ROF y el MOC, el reglamento de organización y funciones y el manual de operaciones me van a establecer funciones de las oficinas. Va a haber organigrama, ¿ok? La diferencia es que el ROF es la realeza, o sea, el tema de la autoridad sanitaria, el líder, ¿no? Y en cambio, el manual de organización y funciones lo hacen las IPRES. Por ejemplo, si yo coloco, una institución de salud quiere organizar sus funciones de sus oficinas, ese es manual de operaciones, las IPRES. ¿Ok? Las IPRES tienen el manual de operaciones. En cambio, el MOF, aquí yo voy a establecer las funciones de las personas. Imaginemos esta oficina, tiene el licenciado en enfermería, un obstetra, un cirujano dentista. En el MOF yo voy a decir qué hace el cirujano dentista, qué va a hacer el licenciado en enfermería, qué hace el obstetra, o sea, de la persona. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué me rayan aquí? Entonces, la diferencia es eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, las funciones del serumista, ajá, exacto, ¿no? Ese se establece en el manual de organización y funciones. Ahora, ese es en relación a los documentos de organización o documentos de gestión, ¿ok? Ahora, no he visto que haya venido, que esté en el temario, pero por si acasito lo traigo, que es el tema de los documentos normativos, solo es un slide, en donde vamos viendo que los documentos normativos, que quizás ustedes acá rato, yo digo, la norma técnica, la directiva, el plan, qué sé yo, ¿no? Ya, pero, ¿qué michi sé yo? Entonces, vamos a ver que este es de acuerdo a la norma técnica del Ministerio de Salud del 2021 que se llama la norma de normas. Vamos a ver que se establecen ciertos rangos, ciertas jerarquías de los documentos normativos, ¿ok? El documento normativo que tiene la mayor jerarquía es la norma técnica en salud, ¿ok? Y la norma técnica en salud es de aplicación obligatoria a todo el sistema de salud. Por ejemplo, norma técnica de salud del dengue, ¿no? En el año 2024, si mal no recuerdo, salió. Y esa norma técnica del manejo del dengue no solamente tenía que aplicarlo el Ministerio de Salud,
lo tenía que aplicar salud, ¿no? Lo tenía que aplicar las Fuerzas Armadas. Entonces, la norma técnica de salud es el documento madre, así, lo máximo, lo más alto, lo top, ¿no? Entonces, que va a regular, por ejemplo, el tema de, qué sé yo, la norma técnica, esto que les decía del dengue, norma técnica de la calidad, ¿no? Entonces, la norma técnica de calidad es el documento normativo que va a dar las pautas, va a regular cómo se debe hacer cómo se debe gestionar la calidad en el Perú, ¿no? Entonces, ese es el documento más grande. A nivel del sector salud, son las normas técnicas de salud, ¿ok? Las normas técnicas en salud solamente las puede hacer el MINSA, nadie más. No vayan a creer que la norma técnica la puede ser, por ejemplo, en salud no puede ser normas técnicas. Tampoco lo puede, no, exacto, no. Las leyes sí está ya un tope más. Este es de documentos normativos del sector salud, o sea que solamente son de salud, nada más. ¿No? Estas son las normas técnicas del sector salud, ¿no? Entonces, la norma técnica de salud, estos son documentos normativos aprobados. A ver, ¿qué es un documento normativo? Es todo documento aprobado por el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud no da leyes, ¿ok? Que tiene la finalidad de transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos, ya sean de asistencial, o sea, de atención, de a nivel del sistema sanitario, temas administrativos, pero relacionadas al sector salud, ¿ok? Entonces, estos son los documentos normativos del sector salud, ¿ok? Entonces, a nivel del sector salud, ¿quién es lo más alto? ¿Quién es la organización más alta, la que tiene mayor jerarquía? El Ministerio de Salud, ¿cierto? El MINSA es el rector, el líder, el que da las pautas, ¿no? Exacto. Entonces, ¿quién es el único que puede dar ese documento de mayor rango normativo que se llama Norma Técnica de Salud? El MINSA, nadie más, ¿ok? Y vamos viendo cómo lleva la norma técnica de salud del dengue, norma técnica de salud de calidad, norma técnica de salud del manejo de tuberculosis, norma técnica de salud del VIH, ¿no? Entonces son documentos grandes. Luego ya vemos un documento en menor jerarquía, vamos bajando en la jerarquía que se llama la directiva. La directiva va a regular los aspectos técnicos y operativos en materias específicas, por ejemplo, ¿no? La norma técnica en salud de calidad de auditoría, no de hay una norma técnica, bueno, pues, una norma técnica de auditoría. La norma técnica de auditoría, ¿qué es lo que hace? Define qué es la auditoría, es diferente, da las diferentes clases de auditoría, define quiénes deben hacer las auditorías, eso es la norma técnica y es de aplicación obligatoria. Pero luego les cuento que hay una directiva que es la directiva de auditoría de caso, en donde va a regular solamente este tipo específico de auditoría. ¿No sé? Es de menor rango normativo. La norma técnica de salud de auditoría la aprobó el Ministerio de Salud y es de cumplimiento obligatorio para todo el sector salud. En cambio, ya la directiva ya no es de cumplimiento obligatorio, da ciertas pautas, ciertas especificaciones, por decirlo así, y específicamente sobre este tipo específico, valga la redundancia de auditoría, que es la auditoría de caso, que es esa auditoría que se da cuando hay una queja, una muerte, algo así, ¿no? Luego seguimos bajando. Luego tenemos a las guías técnicas que su máxima representante son las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica lo que van a hacer es darme recomendaciones para poder abordar, atender un problema de salud. Pero no es de cumplimiento obligatorio. Más que todo me dan algunas pautas en función a la evidencia que sea manejo de hipertensión en adultos mayores. Ya, en los adultos mayores se ha demostrado que estos medicamentos son los mejores. La mejor terapia psicológica para depresión, ¿no? Se recomienda de acuerdo a la evidencia que esta es la terapia cognitivo-conductual que sé yo, que es la mejor para pacientes con depresión. Entonces, en la guía más que todo me da orientaciones en función a recomendaciones basadas en evidencia.
Y finalmente, y en menor rango, los documentos técnicos, que son más que todo documentos de consulta, ¿no? Como los planes, por ejemplo, esto que hablamos de los planes operativos, los manuales, los lineamientos, ¿no? Más que todo son como para revisar, mucho menos son de cumplimiento obligatorio. Más que todo los que son de cumplimiento obligatorio son las normas técnicas de salud. Norma técnica la hace el MINSA, y a la directiva puede realizarlo el MINSA o pueden hacerlo cierto, el Instituto Nacional de Salud, Salud también puede hacer sus directivas. Las guías pueden hacer los grupos tienen que hacerlo los grupos elaboradores de guías de práctica clínica que pueden conformarse a nivel de establecimiento de salud. Los que están obligados, si mal no recuerdo, son los de la categoría 3-2, ¿no? Los 3-2 que son los institutos. Los institutos debiesen tener sus guías, la maternidad, el INO, el INEN, ¿no? Ellos deben tener sus guías de práctica clínica. El INS también hace guías de práctica clínica. El IEX en el salud también hace guías de práctica clínica. Pero en sí, quienes la realizan es un grupo elaborador que pertenece al menos a un establecimiento de categoría 3-2, o sea, los institutos especializados. ¿Ok? Muy bien. Sí, las directivas tienen que responder a eso. O sea, la norma técnica es lo máximo y los de acá no pueden contradecirlo, ¿ah? ño, 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 ño. No, el de acá, este hijo malcriado no puede contradecir al de acá, no. Tienen que estar alineados. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, chicos. A ver, vamos a ver, ¿cuál sería la respuesta? One moment, please. One moment, please. One moment, please. Perfecto. Ñam, 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 ñam. Ya. El Manual de Organización y Funciones es un documento normativo que describe funciones a nivel de cargo, puesto de trabajo desarrollados a partir de la estructura orgánica y funciones generales establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones. Ajá, son funciones específicas. Esto, por ejemplo, es una pregunta del ENCAC 2025-2, así que, por favor, no me olviden, porque en el temario del MINSA sí colocan non-ROF, MOC, y como que olvídense de lo demás, no se olviden por favor de lo demás. Ok. Porque viene una pregunta de eso. Así como el planeamiento estratégico que otra vez me dijeron, ya doctora, ya me viene el planeamiento estratégico. Ya, y vino. O sea, no olvidemos, ¿ok? ¿Cómo se denomina la estructura organizativa y funcional constituida por el conjunto de profesionales sanitarios y no sanitarios que desarrollan de forma continuada y compartida las funciones y actividades de la atención primaria en salud en el seno de una comunidad determinada? ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ujú. Es el equipo de salud, ¿no? El equipo de salud conformado por diferentes profesionales, ¿no? No es el tema de equipo médico, no, es equipo de salud multidisciplinario, ¿ok? Y ya, vamos a avanzar con la parte 2, que se viene lo bueno, lo bueno, lo bueno. A ver, si logran ver mi pantalla, estimadas y estimados. Gracias, chicos. Perfecto. Muy bien, vamos a ver, de repente no creo que terminemos, pero vamos a avanzar al menos, eh, vamos a avanzar con lo que se pueda, ¿ok? Igual ya en la próxima sesión culminamos con esto y lo que falta de, ¿se ve el PPT anterior? Ah. Allí, estimadas y estimados, ¿logran visualizar mi PPT? Perfecto, chévere. Sí. Muy bien, chicos y chicas. Sí, no vamos a terminar, no hay problema. Igual he visto que los temas que vienen de la segunda parte son más, mucho más digeribles que estos de aquí. ¿Ok? Perfecto.
Entonces, bueno, vamos a ver. Organización de los servicios de salud. No vamos a hablar de la clasificación de los establecimientos por categorías, UPS, esto lo vamos a ver en un slide, en un segmento del sistema de referencias y contrarreferencias, gestión de la historia clínica, redes integradas y telesalud. ¿Ok? Que aquí justo hay una pregunta picante, ¿no? Muy bien, vamos a ver el tema de la categorización. ¿Qué es la categorización? Palabra categorización, clasificación. Palabra clave para categorización, clasificación. ¿Ok? La categorización, no. MOC no es lo mismo que MOF. El manual de organización y funciones es el documento de gestión que lo que va a establecer son las funciones, el MOF, las funciones de la mano de obra, M o F, M mano de obra, de la mano de obra, es decir, de la mano de obra del médico, de la mano de obra del licenciado en enfermería, la mano de obra del cirujano dentista, de la mano de obra del licenciado en psicología, ¿no? Eso se establece en el manual de organización y funciones, ¿no? Funciones de la mano de obra. ¿Ok? A diferencia del ROF, que es las funciones de la realeza. Y han querido hacer un documento más chiquito para la realeza, o que para los que no son la realeza, que es el manual de operaciones. El manual de, o sea, la verdad es que el ROF y el MOC son muy parecidos, solamente que lo diferencia es quién lo elabora. El ROF lo elabora la realeza, como le digo, ¿no? El ministerio en salud solo es el Ministerio de Salud. Y en cambio, en el tema de el manual de operaciones lo va a realizar, por ejemplo, el Hospital San Bartolomé, ¿no? Ustedes van a ver incluso en la página web, vayan al Hospital de San Bartolomé, no han publicado su ROF, el último ya ni me acuerdo de qué año es, porque ellos van a tener que hacer su manual de operaciones. El tema y lo complejo, estimados, es hacer el tema de los procesos, de los procesos. Es un chambón. Ahí los ingenieros industriales son los seniors, sinceramente, en eso. ¿Ok? Muy bien. Ahora, veamos este tema de categorización. La categorización es este proceso que lo que va a permitir es clasificar a los diferentes establecimientos de salud dependiendo de la complejidad, de la capacidad resolutiva, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tiene este establecimiento de salud para resolver, qué sé yo, un parto? ¿Qué tanta capacidad tiene este establecimiento de salud para resolver un pie diabético, ¿no? Entonces, la categorización es eso, es un proceso que lo que va a permitir es clasificar dependiendo a las características y al nivel de complejidad que tiene el establecimiento de salud. ¿Qué es una categoría, no? Categoría es esta, que la ruta es esta categoría, esta clasificación que va a corresponderle a cada establecimiento de salud de acuerdo a estas características que tiene. ¿Ok? ¿Y quiénes le dan las categorías? Las UPSS, que son las unidades productoras de servicio de salud, que son unidades básicas que tienen que tener ciertas características mínimas. Me refiero a características mínimas ¿en qué? En infraestructura, en personal, ¿no? Por ejemplo, yo digo, una UPSS de hospitalización es aquella que tiene la infraestructura adecuada, que me permite tener cuartos diferenciados para varones, para mujeres, para niños, que tiene un lavamanos en cada una de las habitaciones, que solo me permite tener 3 camas, que tengo un personal, además de la infraestructura, un personal dedicado exclusivamente para monitorearlos, es decir, enfermeros, médicos, obstetras, personal técnico de enfermería, ¿no? O sea, todas esas características mínimas tiene que tener para yo decir, esta es una UPSS, ¿ok? Las UPSS, vamos a ver que pueden ser de dos tipos, las UPSS de atención directa y las UPSS de atención de soporte. Las UPSS de atención directa son aquellas, como su nombre lo dice, que van a tener una relación directa, un contacto directo con los pacientes, ¿ok? Entonces, la UPSS, por ejemplo, de atención directa, tenemos a las de consulta externa, a las de emergencia, las de hospitalización, que son donde nosotros generalmente hacemos el internado, ¿no? Luego tenemos a centro obstétrico, centro quirúrgico y las UCI. Estas son las unidades que tienen contacto así, face to face, carita a carita,
con el paciente, ¿ok? El consultorio, la emergencia, la hospitalización, el centro obstétrico. De aquí vamos a ver, Pamela, una pregunta, ¿ok? El centro obstétrico, el centro quirúrgico y las unidades de cuidados intensivos, ¿ok? Muy bien. Ahora, también, y todas las demás, solamente esos 6 son de atención directa. Todas las demás son de soporte, o sea, que van a coadyuvar al diagnóstico, van a coadyuvar al tratamiento, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, la de patología clínica. De patología clínica son los de laboratorio, ¿ok? Los de laboratorio, los diagnósticos por imagen, la de nutrición y dietética, la de farmacia, todas estas de acá, todas, nomás aprendan estas 6. Todas las más son de soporte, ¿ok? Ahora, es importante porque en el examen hay algunas preguntas que me daban el patatús leerlas, porque dice, ¿quién ha elaborado estas preguntas? Decía yo. Porque hay que diferenciar nivel de categoría, nivel, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, ¿ok? Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El primer nivel de atención es la puerta de entrada al sistema de salud. Concentra la mayor cantidad de establecimientos de salud. Por ejemplo, tenemos a las postas, a los centros de salud. Ahorita vamos a ver, Ángela, esa pregunta candente, ¿ok? Muy bien. Luego vamos a ver, ese es el primer nivel. Luego tenemos al segundo nivel de atención, que aquí ya tenemos a los hospitales, ¿no? El primer nivel de atención es donde el serum generalmente se hace porque revisé una vez la ley del serum, no sé si lo habrán cambiado, pero decían como que se podía hacer primer y segundo nivel de atención. Pero por obviamente la necesidad de recurso humano se hace más en el primer nivel de atención. Entonces, y creo que inclusive están priorizando estos, ¿no? Estas categorías. El segundo nivel ya son los hospitales y tercer, hospitales nacionales, ¿no? Y el tercer nivel, ya los hospitales e institutos, ¿no? Más especializados. Estos son niveles y estos de aquí son categorías, ¿ya? Porque en alguna pregunta, ¿qué nivel de atención? Y me ponen esto, aparte, ¿cómo es? Estos niveles son romanos, categorías es así, ¿no? Romano y arábigo, ¿ok? Así. Muy bien. Entonces veíamos, por ejemplo, en relación a la primera categoría, que es la categoría más básica, por decirlo así, la categoría 1.1, que va a estar caracterizada porque va a haber un consultorio, una unidad productora de servicio de salud de consultorios. Ajá, eh, claro. O sea, nivel 1 en romano, categoría 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, ¿no? Entonces, esta es, por ejemplo, la categoría 1.1 para que hablen con propiedad, ¿no? Que categoría 1.1 va a estar constituida por profesionales de la salud, pero estos profesionales de la salud van a ser profesionales no médicos cirujanos, ¿no? Y bueno, es lo que coloquialmente se le conoce también como posta de salud o puesto de salud. Aquí vamos a ver que tenemos a la unidad productora de servicio de salud de consulta externa, ¿no? Entonces tenemos nuestra UPS de consulta, pero vamos a ver que es atendida por un profesional no médico, ¿ya? Y ahorita vamos a ver, ya. Y bueno, la UP, el establecimiento de categoría 1.1 con población asignada, o sea, población que tú dices, centro de salud, La Cruz, ¿no? ¿Tú qué población tienes? Tu jurisdicción, 100.000 personas, 10.000 personas, ya te dicen cuántas personas tienes, ¿no? Y luego ya tienes que censarla, bueno, ya está censada generalmente, entonces esa es tu población que tú tienes. Esto este establecimiento de categoría 1 están obligados a brindar atención de urgencias y emergencias. No es que, no, 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 es 1-1, yo no puedo atender emergencias. Váyase a otro establecimiento. Nada, tienes que sí o sí, tienes que atenderlo. Referencias y contrarreferencias, salud ocupacional también se brinda, el tema de salud ambiental, salud familiar y comunitaria, atención con medicamentos, pero son medicamentos básicos, que sé yo, vitaminas, suplementos, ¿no? Para el control prenatal, control de gestantes. Si es que hay un parto inminente, es decir, la mujer ya está en parto, en periodo expulsivo, no es que señora aguante si usted se tiene que aguantar hasta el otro establecimiento, no. Si ya está el parto inminente, atenderlo. Pruebas rápidas y toma de muestras también y el tema de nutrición integral, ¿no? Todo eso está en la categoría 1.1, o sea, es un profesional no médico. Ay, disculpen. Entonces,
Vamos viendo porque de repente por ahí, bueno, esa es la característica ya, es consulta y un profesional no médico. Por ahí vayan a ver, hay plazas, algunas plazas que yo he visto que se ofertan de uno a uno, pero esos son, cubren temporalmente porque el serum se va y ya el próximo año de repente ya no hay médico. Por eso es que sí o sí se quedan con la categoría 1-1, ¿no? Porque son aves de paso. Ya cuando tengan un médico de planta nombrado o contratado CAS, qué sé yo, ahí ya podemos cambiar la categoría. Hacen de igual manera atención intramural y extramural, o sea, dentro y fuera del establecimiento. Ahora, esto es importante, ¿no? Estas son características mínimas que deben tener los establecimientos de salud, ¿ok? Consulta ajá, sí, consulta externa. Muy bien, chicos y chicos. Luego, igual he puesto aquí capturitas de pantalla de la norma técnica de categorización, en donde aquí, por ejemplo, ellos en la 1.1 dicen, ¿no? Que cuentan, son establecimientos de salud que cuentan con uno o más profesionales de la salud, no médicos cirujanos. Y opcionalmente pueden contar con personal técnico de enfermería. Ahora, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿cierto? Entonces, porque vamos viendo que muchas veces estos establecimientos más bien solamente tienen el personal técnico. Pero bueno, de acuerdo, ustedes le van a preguntar, según la norma técnica de salud, entonces, según su norma técnica, el 1.1, profesional de la salud, al menos, aquí me lo comí, al menos un profesional técnico en salud, ¿ok? Muy bien. Luego vamos a ver a la categoría 1-2. En la categoría 1-2 vamos a ver que mínimamente aquí ya aparece el médico, ¿no? O sea, hay consulta, la UPSS de consulta externa, pero la característica es que aquí ya aparece el profesional médico, ¿ok? Hay profesional médico, hay licenciado o licenciada en enfermería, hay obstetra y hay técnico en enfermería, ¿no? Ese es lo mínimo que debe tener un establecimiento de categoría 1-2, o sea, su profesional médico de enfermería, de obstetricia y su técnico en enfermería. También ¿no? se le conoce como el consultorio médico, los puestos de salud o posta de salud. ¿Ok? Y con población asignada hace lo mismo, ¿no? Que habíamos visto acá que el tema de nutrición integral, toda esa vaina, todo esto de aquí. Pero además de eso, tienen el tema de, pueden hacer cirugías en consulta externa, qué sé yo. Vamos a extraer un uñero, ¿no? Eso pueden hacerlo en la categoría 1-2, ¿no? En la categoría 1-2 ya vamos viendo quién da la categoría de ser profesional médico, pero también además, ¿no? Ya sí o sí tienen que tener su licencia en enfermería, de obstetricia y su técnica en enfermería. Y hacen sus procedimientos en consulta externa, procedimientos chiquitos nada más, ¿no? Aquí con población asignada cuentan con médico cirujano. Además, cuentan con profesionales de enfermería, de obstetricia y un personal técnico de enfermería. No pueden con su juego. Dani, ¿por qué has hecho esas rayas? Así es una falta de respeto, ¿ah? Qué barbaridad. Muy bien. En el 1-2, con uno es suficiente, ¿ok? Con 1-2, un médico es suficiente. Ya vamos a ver nosotros en la categoría 1-3 que ahí sí tiene que ser al menos dos, pero en el 1-2, con que haya un médico, es suficiente. Con población asignada significa que, o sea, tienen población que está empadronada, por decirlo así, al establecimiento de salud. ¿Ok? O sea, por ejemplo, el centro de salud, como le decía, Zarumilla. El centro de salud Zarumilla, entonces tiene su población, qué sé yo, en su radar, ¿no? El centro de salud está aquí, imaginemos, su radar. Toda esta población le pertenece. Imaginémonos que sean 5.000 personas. Esa es su población que está empadronada, ¿ok? Es empadronada, ¿ok? Muy bien, muy bien. Ok, ok, no hay problema. Perfecto. Entonces, acuérdense, ese es el 1-2. Luego, en el 1-3, aquí en el 1-3 ya vamos viendo que además de la UPSS de consulta externa, aparece otra UPSS. ¿Cuál es esa otra unidad? Es la de patología clínica, que es igual al de laboratorio, ¿ok? No se equivoquen, laboratorio clínico, es la misma vaina. Aquí sí, como alguien me mencionó, tiene que haber dos
o más médicos, ¿ok? En el 1.3, teóricamente, deberían haber al menos 2 o más médicos. ¿Se acuerdan que se mantenía el personal de licenciado en enfermería, obstetricia, técnico? Este estaba igualito en el 1.2, ¿se acuerdan? Pero se agrega el profesional en odontología. De acuerdo a la norma técnica de categorización que ya revisé y revisé y ya revisé y no vi ninguna modificación, pero ahorita vamos a ver una cosilla y media rarilla. Muy bien, en patología clínica vamos viendo que quiénes lo constituyen o qué personal labora ahí. El profesional de tecnología médica en laboratorio, o sea, un tecnólogo médico en laboratorio, clínico y anatomía patológica o de biología. O sea, puede ser un profesional tecnólogo médico o un profesional en biología. En el 1.3. Y excepcionalmente, o sea, si no hay la capacidad, o sea, no tengo lamentablemente esa posibilidad de tener estos profesionales, puede haber un técnico de laboratorio. ¿Ok? Ahora, aquí también hay atención con medicamentos, que aquí pueden dar los técnicos en farmacia, inclusive. No tengo todavía mi unidad así de farmacia con su área de dispensación, de expendio, no tengo eso, pero ya podría tenerse un personal de enfermería para que pueda dispensar ciertos medicamentos esenciales, ¿ok? Y sí o sí, tengo que tener mi equipo básico de salud familiar y comunitaria conformado por quién, por el médico o médica, el enfermero o enfermera, obstetra y técnico en enfermería, ¿no? O sea, esto de aquí, ¿no? En mi equipo básico de salud familiar y comunitaria, sí o sí, tengo que tenerlo, ¿ok? Muy bien, aquí igual es mínimamente, les puse aquí de igual manera la capturita de pantalla de la norma técnica en donde ellos dicen, ¿no? Los establecimientos con población asignada cuentan con mínimo 2 o más médicos cirujanos, profesionales en odontología, en enfermería, en obstetricia y el personal técnico, que puede ser bueno, el personal técnico de enfermería, de laboratorio, veíamos, o de farmacia, ¿no? Entonces aquí vamos viendo ya ahorita vamos a ver eso. 2 o más médicos, licencia en enfermería, obstetricia, técnica de enfermería, profesional en odontología y para lo que es el laboratorio en tecnología médica, en biología y excepcionalmente en caso de que no haya profesional técnico de laboratorio. No os preocupéis, estimados, ahorita vamos viendo. No, no es opcional. En el 1.3, de acuerdo a la norma técnica, dice que ya cuentan con profesionales de odontología, no es opcional. En el 1.3 ya deben contar con su personal de odontología de acuerdo a la norma técnica. Ahora, en el 1.4 sí es un establecimiento de salud, que es donde aparece esa palabra mágica, ¿no? Internamiento. Internamiento, esta, internamiento es esta categoría en donde vamos a ver que ya las personas pueden permanecer más de 12 horas. Amén. Eso sí quería mencionar. Hasta el 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, hasta aquí, las personas pueden permanecer hasta 12 horas, nada más. Si ya necesitan estar más tiempo, sí pasamos al internamiento. El internamiento que es definido común, estadía de corta estancia en establecimientos de salud. He buscado el decreto supremo el 013 del 2006 que prevé el reglamento de establecimiento de salud y servicios médicos de apoyo. No define un periodo propiamente de hasta cuándo se llama internamiento. Esta misma norma no, solamente dicen que es de corta estancia. ¿Ok? Entonces, vamos viendo ahí que el tema de internamiento es esa estadía de corta estancia en un establecimiento de salud. Normalmente la mayoría de son mujeres puérperas, ¿no? Que han tenido su parto eutóxico, parto normal, se quedan allí, pero también pueden haber varones, que sé yo, que tuvieron una jeca, están hidratándose, qué sé yo, ¿no? Entonces, definitivamente ahí vamos viendo que realizan su actividad de internamiento. En relación a las UPS, vamos viendo, ¿se acuerdan en el 1.3 qué UPS había? Consulta y patología clínica o laboratorio. Pero acá ya se agrega farmacia. ¿Ok? Aquí en el 1.4 sí o sí se agrega la farmacia. ¿Ok? Muy bien. Entonces acá vamos viendo que ya aparecen los médicos especialistas. ¿En qué?
en ginecología y obstetricia, en pediatría o en su defecto pueden ser médicos cirujanos que están capacitados en estos dos rubros, es decir, en ginecología y obstetricia y en pediatría. ¿Ok? En su defecto, o sea, en el supuesto de que no haya la posibilidad de contratar a estos profesionales, podemos contratar a médicos cirujanos capacitados. Luego tenemos a los médicos, aquí es donde aparece el médico especialista en medicina familiar. En el 1.4 de forma obligatoria, sí o sí tiene que aparecer, ¿no? Y acá, sí, como siempre le menciono, es mínimamente, ahorita digo por qué cada rato repito y repito el mínimamente. Mínimamente debe tener sus médicos especialistas. La norma menciona incluso que la norma, por si acaso, la última norma técnica de categorización es del año 2011. No se ha actualizado per se o propiamente, es la versión 3, no hay una versión 4. Pero bueno, ya, esto. La norma, ¿qué es lo que decía? Que les daban un chancecito de 3 años para poder cumplir a estos establecimientos esta pauta, que era el tema de medicina familiar. En relación a los profesionales, ya cuentan con médico cirujano, cuentan con químico farmacéutico, porque recuerden que ellos ya tienen la UPSS de farmacia, o sea, su unidad con su área de dispensación, de expendio, o sea, tienen ya su infraestructura, entonces necesitan también su químico farmacéutico. También tienen ya sigue apareciendo el de odontología, enfermería, obstetricia, de acuerdo a la norma técnica, pero ahorita hago una precisión, a la norma técnica y he revisado, y ahorita vemos la captura de pantalla, es de forma obligatoria en el 1.4. Nutrición, aparece 1.4. Tecnología en laboratorio clínico o biología, veíamos que eso de acá, ay, discúlpenme, son los cuales venían desde el anterior, desde antes venían de acá, ya venía desde el 1.2. El químico es nuevo aquí en esta categoría. Odontología ya venía desde el 1.3. Enfermería ya venía desde el 1.1. Obstetricia también. Psicología recién, de acuerdo a la norma, y ahorita de que seguro está ahí el chat, aparece aquí. Nutrición, también aquí. No, aquí no, aquí aparece. Tecnología, ya venía, no venía desde antes. Adicionalmente, podrían contar con profesional de trabajo social y otros profesionales, y además con el personal técnico de enfermería, de laboratorio, de farmacia y personal administrativo. Ellos además, bueno, como ya mencioné, tienen la actividad de internamiento, hacen atención como ya mencioné, no dicen hasta cuánto, solamente dicen es una estadía de corta instancia, he revisado en todas las normas técnicas, no dicen hasta 2 días, 3 días, no lo dice, solo dice de corta instancia. Atención de urgencias y emergencias, referencias, salud ocupacional, salud ambiental. Lo que sí, ellos sí atienden ya a la gestante en el 1.1, 1.2 y 1.3 es parto inminente, es como que ya cuando la mujer está en expulsivo, que ya, ni modo atender. Pero ya en el 1.4 ellos ya tienen su salita de partos. No llega a ser un centro obstétrico, así como un hospital, pero tienen su salita de partos, ¿no? Y ya tienen su salita o su ambiente para atender al bebito, al recién nacido, obviamente de parto eutóxico, parto normal. Además tienen el tema de ecografías y radiologías. O sea, el 1.4 ya tendría que realizar ecografías, ya tendría que realizar radiologías. Cesáreas, no, cesáreas no se puede hacer en el 1.4, eso ya es en hospital. Acá igual le tenemos la captura de pantalla para que me crean de la norma técnica de categorización, donde dice, ¿no? Población asignada. ¿Qué dice acá? Miren, médicos especialistas en ginecología y obstetricia, en pediatría, en medicina familiar. Además, cuentan con qué profesionales, y el médico, cirujano, general, ¿no? El químico farmacéutico para la farmacia, el odontólogo, enfermería, obstetricia, psicología, recién lo veo aquí, nutrición, tecnología médica, de laboratorio clínico y anatomía patológica. Ajá. Bueno, ya. El tecnólogo médico de laboratorio ya veíamos que venía apareciendo desde la categoría, por eso es que acá no lo he colocado como nuevo, sino como continuador, porque ya lo veíamos desde aquí.
Desde el 1-3 veíamos que ya venía el técnico, el tecnólogo, disculpen, el tecnólogo médico en laboratorio o biología. Ya venía desde el 1-3. Ya. Y luego, ya el tecnólogo médico, ¿no? En biología o el tecnólogo médico en laboratorio. Y adicionalmente pueden contar, o sea, no es obligatorio, pueden contar con trabajo, con profesionales de trabajo social. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos viendo ahí, pero ahorita, ya, aquí por ejemplo, este es donde está ahí como el resumen. En el 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4, sí o sí tienen la UPSS de atención directa de consulta externa, ¿ok? Sí o sí. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí no hay médico, ¿no? Y desde acá ya aparece el médico, ¿ok? Además, en el 1-3, además tenemos que hay una UPS de patología clínica o de laboratorio, ¿no? Que ahí veíamos que hay que haber un tecnólogo médico de laboratorio o de un profesional en biología. En el 1-4 ya tenemos a la consulta, a la farmacia y a la patología clínica. Además, que farmacia, que aquí ya necesitamos al químico farmacéutico, ¿cierto? Luego tenemos que aquí hay ecografía, hay radiografía, y lo que sí es transversal a todos es que sí o sí tiene que haber atención de urgencias o emergencias, tiene que haber nutrición enteral, rehabilitación basada en la comunidad, desinfección y esterilización. Acá si bien el 1-1, 1-2 y 1-3 no hay una unidad de farmacia, pero sí puede haber atención, como le digo, que sé yo, suplementos vitamínicos para gestantes, para niñitos. Les pueden tomar igual muestras en la categoría 1-1 y 1-2. ¿Ok? Muy bien. No me digan nivel 1-3, es categoría 1-3. ¿Ok? Categoría 1-3. Y no me vayan a confundir, el centro materno infantil son los 1-4. Los centros maternos infantiles son los que se les conoce como los 1-4. En el, a ver, y por eso es que a cada rato yo decía características mínimas, características mínimas. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que de repente, a ver, yo tengo un establecimiento categoría 1-2. Ahorita vamos a ver también eso. En la categoría 1 tengo una selección de categoría 1-2 que tengo mi consultita, que está atendida por un profesional, bueno, médico, de enfermería, de obstetricia, de técnicos, pero además tengo radiografía, ¿no? Tengo aquí mi radiografía, tengo mi ecografía, tengo, qué sé yo, me atienden 4 médicos especialistas, me atienden también cirujanos, dentistas especialistas en pediatría, ¿no? Todo eso. Pero esta, a pesar de que tiene todas esas bondades, lamentablemente no puede pasar a la siguiente categoría. ¿Por qué? Porque no tiene laboratorio. ¿Ok? Porque no tiene laboratorio. Entonces, por eso son características mínimas. O sea, uno puede tener muchas, muchas cosas, por ejemplo, acá, ¿no? Yo tengo un 1-3 que tengo la consulta, que tengo patología clínica, tengo radiología, tengo ecografía, me atienden también, ¿no? Tengo profesionales especializados en 5 especialidades, tanto médicos, de enfermería, nutricionistas, qué sé yo, todo, pero los pacientes solo pueden quedarse hasta 12 horas. Entonces, no puede pasar a la siguiente categoría porque no puede hacer internamiento y porque no tiene farmacia aún. O sea, por eso son características mínimas. Ustedes en la parte privada posiblemente van a ver consultorios, ¿no? De cirujanos dentistas, que son 1-1, pero ellos tienen pues el tema de rayos X, ¿no? Pueden tomar